Buenos días, mi nombre es Kelly Nairobi Torres, estudiante de primer semestre de licenciatura en Educación Infantil en la Universidad Ariandina de Pereira. Hoy les voy a hablar sobre los principios psicológicos en la historia de la infancia. Antes voy a dar un pequeño abrebocas sobre cómo ha venido evolucionando ese concepto que tenemos hoy en día de la infancia. Concepto que tenemos en la actualidad sobre la infancia no siempre ha sido el mismo. Ese concepto ha venido evolucionando a través del tiempo y de la historia. Esto que se creía que el niño era un homúnculo. ¿Qué quiere decir homúnculo? Un hombre pequeño, un hombre en miniatura. En el siglo XIII aparecieron ciertas denominaciones que se le daban al niño, como diferentes tipos de niños que se reconocían. Primeramente estaba la imagen del niño ángel. Se le denominaba así porque el niño tenía una apariencia de ángel, en su adolescencia tenía una apariencia de monaguillo. Mas no desaparece la idea de que el niño es un homúnculo. Luego aparece la representación del niño Jesús y la Virgen María. Se sigue teniendo la idea de que el niño es un ser pequeño. Sin embargo, se pintaba a los niños en los cuadros con cuerpo de niño y una cabeza de hombre, con un cuerpo de bebé y una cabeza de un hombre adulto. Luego aparece la idea del niño puto. Se decía que el niño era como una entrada al alma, se reconocía como un ser de pureza. Hubo muchos otros pensamientos sobre el niño y la infancia. Por ejemplo, la iglesia decía que el cuerpo era fuente de pecado, por lo que se consideraba al niño como un ser malvado y perverso que debía ser socializado. Respecto a la educación, no se tenía en cuenta a los niños que tenían ciertas condiciones especiales y necesitaban un cuidado especial. Estos niños eran tratados igual al resto de los niños. Esto solo hasta el siglo XVI, donde se cambió la idea de que el niño es un ser pequeño, donde se ilustraba al niño realizando actividades como el juego, donde se mostraba al niño no solo con el padre, sino ya realizando diferentes actividades. Bueno, vamos a hablar sobre los principios psicológicos en la historia de la infancia. Los principios psicológicos de la historia de la infancia fueron momentos que influyeron en la mente, el alma y los procesos voluntarios e involuntarios de las generaciones siguientes que vendrían siendo los niños. Para esto vamos a tomar como base pensamientos de Lloyd Mauss, quien fue un pensador social en el campo de la psicohistoria, influyó mucho en este tema. Mauss nos plantea 3 diferentes reacciones que puede experimentar un adulto en una situación que se le presente con un niño. La primera reacción es la proyectiva, en la que el adulto utiliza al niño como un vehículo para la proyección de los contenidos de su propio inconsciente. O sea, el adulto descarga todas sus emociones y sentimientos en el niño. Piensa que el niño actúa para provocarlo. Esto lo hace inconscientemente del daño que le hace al niño. La segunda reacción es la reacción de inversión, la que nos dice que el niño existe únicamente para satisfacer las necesidades afectivas de los padres. Los padres sustituyen al niño con esa figura adulta de su infancia de la cual no recibieron ningún tipo de afecto. De no recibir afecto de los niños, los padres los agreden físicamente. Incluso una madre relata que nunca en su vida se había sentido amada. Cuando nació su niño pensaba que la quería, pero cuando lloraba le indicaba que no la quería y ese era el motivo por el cual lo golpeaba. La tercera reacción es la reacción de empatía, donde ya empieza a existir una evolución y se empieza a experimentar empatía con el niño. El padre entiende que el niño tiene ciertas necesidades y busca la manera de suplir esas necesidades del niño. Existe un punto de vista completamente diferente que es más o menos parecido al que tenemos hoy en día. Existe una cuarta reacción, que es la reacción de la doble imagen planteada por Ehrhofer, en la que se tiene al niño como un adulto y como un demonio, en la que el niño es amado y es odiado, es recompensado y es castigado. Esta reacción también se hace presente en el acto de la circuncisión en los niños. Este acto se hacía para disminuir las relaciones sexuales y para controlar las pasiones que ataban al espíritu. Esto se consideraba porque se creía al glande como un pezón implícito y asimismo la reacción de doble imagen estaba implícita en el actuar de los niños. Ahora voy a compartir mi folleto sobre los modelos de crianza de la infancia en la antigüedad. ¿Qué eran estos? Estos eran las
prácticas y los comportamientos que tenían los adultos respecto a la formación, a la crianza, al crecimiento y al hábito de los niños. Algunos de estos todavía siguen existiendo en la actualidad. Primero tenemos el abandono, que está claro que se abandonaba a los niños. Las personas que tenían buena condición económica dejaban a sus hijos bajo el cuidado de una ama de casa o nodriza. Las personas que no tenían una buena condición económica vendían a sus hijos como esclavos o los llevaban a un monasterio, que era la forma más antigua de abandono. Esto lo hacían con excusas como que no querían al niño, como que estaba enfermo o como que tenían deudas. Luego tenemos la lactancia, que era un acto realizado por la nodriza. Las nodrizas eran señoras que ofrecían como servicio amamantar al niño aunque no fueran sus madres. Las personas que tenían buena condición económica contrataban una nodriza. En cambio, algunas mujeres que no tenían dinero para contratar una nodriza decían no amamantar a sus hijos, en cambio ir a ofrecer su servicio. Este acto de amamantar se realizaba durante los primeros 7 años de vida del niño. Luego tenemos la empañadura, que era, como pueden ver aquí, se envolvía el niño en fajas y en telas y solo le quedaba descubierto el rostro. Esto lo hacían con el fin de que el niño durmiera la mayor parte del día, de que estuviera muy tranquilo y de que permitiera a los adultos realizar sus acciones. Las desventajas que tiene esto es que los niños hacían sus necesidades estando envueltos y esto les generaba laceraciones y daños. Algunos niños tenían que amputar sus partes. Luego tenemos el infanticidio y las causas de muerte. La vida de los niños se valoraba muy poco, por lo que esto era algo muy normal y legal que se hiciera. Las mujeres eran quienes realizaban normalmente este acto por causas como odio o desprecio a los niños. Las causas de muerte hacia los niños eran aborto, causas naturales, prácticas anticonceptivas, lavados, maltrato o infanticidio, que era matar al niño brutalmente golpeándolo. Luego está el control de evacuación, que es cuando ya los padres, cansados de que sus niños hicieran sus necesidades por los rincones de la casa o que se orinaran encima de la cama, decidieron tratar de controlar las heces y la orina de los niños, introduciendo enemas, purgándolos o golpeándolos. Luego está la disciplina, que era la manera en la que castigaban a los niños. Siempre era de manera física. A los niños se los disciplinaban de manera física, utilizando latigazos, bastones, palmetas, que eran con las que los docentes le pegaban a los niños, porque los docentes también eran los docentes y los padres quienes golpeaban a los niños, con varas de hierro, con varas de madera, con heces de varilla, con látigos hasta de 9 ramas. Luego viene el sexo. En el sexo los niños eran abusados sexualmente, ya que los veían como un adulto vulnerable. Muchos niños eran violados por sus padres o por sus maestros a escondidas de todos. Muchos padres prostituían a sus niños a otros hombres. Los niños varones eran castrados para que generaran más placer en los hombres. A raíz de esto empezó a verse la sexualidad en muchos niños como secuela de un trastorno psicológico debido a la prostitución que recibieron. Eso es todo, muchas gracias.